representación de la mujer invisible, porque fui y soy una de ellas. Somos muchas, invisibles para mujeres y varones. Hace años, al llegar a la iglesia, se acercaron a mí para decirme: hermana, usted es la mamá de estos niños. ¡Qué alegría conocerla! Tiene buenos hijos. De no haber sido por mis hijos, tal vez no me habrían visto. Asistía con ellos a la iglesia. Soy madre sola. Y se acercaba un domingo, un culto especial para los niños, una premiación. Mis hijos y yo logramos conseguir que mi ex esposo estuviera presente. Aquella mañana, al ingresar a la iglesia, se acercaron para saludarme. ¿Qué diferencia es cuando llegas con un varón al lado? Hay respeto. Eres alguien, eres visible. Muchas veces no se nos considera solo por quiénes somos nosotras, sino por quién te acompaña. Un esposo, un hermano, un hijo. Y si no hay esa compañía, podemos acabar siendo invisibles para nosotras mismas. Estoy aquí en representación de muchas mujeres, de mujeres que un día escuchamos un mensaje de gracia, de perdón, de aceptación incondicional. Y eso es grande y hermoso, porque a Jesús no le importaba mi pasado y nunca me lo echaría en cara. Él me lo perdonaba todo. Pero al llegar a la iglesia también escuché de los fariseos. ¿Qué hacían? ¿Cómo era su conducta? Y lamentablemente pude ver esas conductas en la iglesia, en grupos de señoras, en reuniones de células. En una de esas reuniones, una señora mayor dijo una noche: hermanos, a la iglesia asiste alguien que está luchando con el pecado del adulterio. En ese momento dije para mí: yo soy una de ellas. Tuve miedo, vergüenza, me sentí sucia. Debo dejar de asistir a este grupo, pensé. Debo alejarme de la iglesia. ¿Qué pasaría si se enteran? Me juzgarían. Recibiría miradas de reprobación, murmuraciones de asombro, lástima. Serían como pedradas que me caerían. Debo dejar de ir a la iglesia. Puedo explicarles. No es fácil vivir así. Tal vez pensarán que me justifico. Estoy haciendo todo para dejar de ser eso. Se los aseguro, no es fácil. Tal vez tengo que orar más. Tal vez pedir ayuda a un grupo de oración. Tal vez no conozco al Señor. Tal vez no. Me pregunto a las hermanas que han llegado puras al matrimonio, si algún día podrán comprenderme, si alguna vez podrán comprendernos. Debe ser muy difícil, quizá imposible. Llegué a conocer del Señor
después de los 37. No sé si lo entiendan. No damos la talla para los hombres. Estoy aquí en representación de la mujer sola, por viuda, divorciada o simplemente madre soltera. Tenemos una carga, algo que parece sucio, debilidad, culpa. Es algo que está marcado, es indeleble. Nos ven así. Estoy aquí en representación de la mujer que llora con impotencia, rabia, indignación el abandono de su esposo. Divorcio es pecado. Tiene que sujetarse, hermana. Ore, ayune. Su esposo, Dios lo puede cambiar. Y me pregunto, si es la realidad que el Señor quiere para mí. Todo esto es mucho, pesa demasiado. Yo solo quiero ser yo, libre de miedo, de juicios, libre de autorreproches, de la baja autoestima por la violencia a causa del machismo. No es que siga pecando como antes, pero las miradas que caen sobre nosotras siguen siendo las mismas. ¿Alguien sabe cómo puedo ser libre de todo esto? ¿Qué tengo que hacer? Gracias por escucharme. Buenos días, hermanos. Es un privilegio, una alegría estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Y no sé ustedes, pero yo estoy conmovida por las palabras de Judith. Es conocer la realidad que muchas mujeres viven. Para nosotros es muy especial tener que estar estudiando la palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de Juan y no sé ustedes, pero yo estoy disfrutando mucho de ir viendo y conociendo más a Jesús y sus interrelaciones, los vínculos. Es algo muy, muy, muy especial. Y me gustaría que juntos leamos el propósito del Evangelio, porque el autor se ha dado el trabajo de poner por escrito cuál es el propósito de esto, del Evangelio. Así que he titulado esta prédica Sin salida, 4 encuentros y un desencuentro. Entonces vamos a ver cómo esta palabra sin salida se repite en el relato que vamos a estudiar hoy. Pero antes de ir a eso, quisiera que juntos leamos el propósito del Evangelio según San Juan. A ver, ayúdenme a la voz de 3. 1, 2, 3. ¿Cuál es el propósito? Muy bien. ¿Qué propósito más grande y profundo? La idea es conocer más profundamente a Jesús, recibir lo que Él tiene para nosotros, creer en lo que Él ha hecho y gozar de la vida que Él nos da. Qué propósito más lindo. Y hemos venido estudiando, revisando todo lo que
Jesús ha estado haciendo en estos capítulos, desde el capítulo 1, hemos visto en el capítulo 7 cómo ha terminado la situación, un poco complicada. Los fariseos, los escribas estaban muy deseosos de que Jesús sea arrestado. Y tenían toda esa, ese deseo de hacerlo, pero no se mostraban ellos mismos. Mandaron a la guardia para arrestar a Jesús, y los guardias vinieron con las manos vacías. Bueno, veremos qué pasa en el relato que nos toca hoy en la mañana. Vamos a dar lectura a Juan capítulo 8, versos del 1 al 11, y he pedido a mi esposo que me ayude con la lectura. Jesús regresó al monte de los Olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. «Maestro», le dijeron a Jesús, «esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices?». Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó y nuevamente y les dijo: «Muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra». Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por el de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: «¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó?». «Ni uno, Señor», dijo ella. «Yo tampoco», le dijo Jesús, «vete y no peques más». Gracias, Igor. Bien, y este texto empieza de una manera muy especial. Encontramos a Jesús regresando al monte de los Olivos. El primer encuentro de Jesús en este relato es con su Padre. Él vuelve a su casa. Él vuelve a ese lugar seguro donde encuentra la perspectiva, donde encuentra la renovación de fuerzas. La relación con su Padre es vital. Jesús no negocia esa relación. Si ustedes recuerdan todo lo que ya hemos venido estudiando, encontramos a Jesús, después de alimentar a 5,000, escabullirse y correr e ir a la montaña para tener esa intimidad con el Padre. Cuando tenía que decidir por los 12 discípulos, ahí estaba, orando en ese tiempo de intimidad con su Padre. Y esta no era una excepción. Al contrario, era su práctica. Él iba a su Padre. Él regresó para tener la perspectiva de su Padre. Todos los momentos eran necesarios para ir a su Padre. No negociaba ese tiempo. Más adelante, en la vida de Jesús, en el momento más difícil, fue al monte para encontrar la fuerza para cumplir su propósito.
El primer encuentro de Jesús es con el Padre. Es una relación no negociable. No olvidemos que Jesús es nuestro mejor ejemplo de vida. Él es nuestro modelo. Él es quien va a guiar y nos va a modelar cómo debemos vivir. Y aquí encontramos en el primer versículo de este relato a Jesús yendo con su Padre, no negociando ese tiempo. Luego el texto nos dice que muy temprano, en la mañana siguiente, estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una gran multitud y él se sentó a enseñarles. Qué hermoso, ¿no? Un Jesús que se levantó tempranito en la mañana y fue al encuentro con su pueblo. Un pueblo sediento, un pueblo con hambre de escuchar la palabra de Dios. Y ahí estaba Jesús, enseñándoles en un lugar muy especial, la casa de su Padre, el templo. Y ahí irrumpe un tercer encuentro. Un encuentro brusco, irrespetuoso, porque él estaba enseñando a la gente y ahí llegan los líderes, los escribas, los maestros de la ley y los fariseos. ¿Quiénes eran? Bueno, ya lo he repetido varias veces, los líderes. Maestros de la ley, eran los que estudiaban la ley y la enseñaban al pueblo. Los fariseos eran estos hombres puntillosos en respetar la ley. Era tal su afición por mirar los detalles que el día de reposo no comían pepino por no darle trabajo a su estómago. A ese punto eran los fariseos. Pero aquí están, con un plan que ellos creen van a dejar a Jesús sin salida. Sin salida. Aquí encontramos un primer momento, sin salida. Ese es su plan. Haga lo que haga Jesús en esta situación, no tiene salida. Si él dice que vamos a apedrear a la mujer, se fregó con los romanos, porque como estamos bajo las leyes de los romanos no permitían que los judíos hagan justicia por su cuenta. Y si decía, no vamos a hacer nada, ahí le caían con la ley. ¿Qué dice la ley? Pero ellos les importaba muy poco la mujer y sus problemas. La mujer era un anzuelo. La mujer estaba siendo usada como objeto. Ellos tenían otros planes. Ellos querían atrapar a Jesús. La guardia no les dio resultado. Ahora ellos estaban tomando las cosas por su cuenta. Este grupo de hombres hipócritas estaban ahí irrumpiendo en el templo. ¿Conocían la ley? Sí, pero no les importaba. La ley, ¿saben qué dice la ley? En Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la esposa de su vecino, tanto el hombre como la mujer que cometieron adulterio serán ejecutados. Deuteronomio 22:22 dice, si se descubre a un hombre cometer adulterio, tanto el hombre como la mujer deben morir. De ese modo limpiarás a Israel de semejante maldad. Eso dice la ley. Pero, ¿realmente les importa la ley? Muy hipócritas vienen, maestro, hemos encontrado a esta mujer. Y creen que lo tienen atrapado, sin salida. No saben cuánto me ha inspirado ver
inteligencia, la forma en cómo Jesús responde a esta situación. Los que creían haberlo atrapado y dejado sin salida, terminan atrapados. Jesús les dice, muy bien, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Desde el más anciano empezó a botar la piedra e irse uno a uno. Atrapados con su conciencia. Ellos quedaron sin salida y se fueron yendo uno a uno, confrontados con su propio pecado. Y Jesús seguía escribiendo. Yo sé que muchos de nosotros nos gustaría saber qué estaría escribiendo Jesús ahí bueno, no nos dice eso el texto y no vamos a especular. Lo único que sé es que fue un momento muy, muy duro, muy difícil. Dice la Escritura que lo hostigaban, querían una respuesta, porque pensaban que lo tenían sin salida. Ahora Jesús se vuelve a parar una vez que ha desarmado a estos líderes religiosos. Se para hablar con la mujer. ¿Dónde están los que te condenan? Y la mujer, pongámonos un poquito en el lugar de la mujer. Fue atrapada en el acto, fue arrastrada, fue humillada, fue llevada sola y fue puesta al medio de una multitud. ¿Cómo se sentiría esta mujer? Seguramente condenada, esperando ser ejecutada, esperando su muerte, con toda esa turba, enojada. Y ahí Jesús le hace la pregunta: ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno, Señor. Todos se han ido. Jesús no reduce a la mujer a su pecado. Jesús la defiende. Jesús da la cara por ella. Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor. Ni yo te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más. La mujer estaba sin salida, lista para ser condenada por un pecado que sí ha cometido. No pensaba que tenía otra opción. Y ahí está Jesús encontrando a esta mujer y abriéndole una opción inimaginable. Jesús le dice: ni yo te condeno. ¿Por qué? Porque él sí podía tirar las piedras. Él no tenía pecado. Pero él, aunque podía, no lo hace. Porque la mira con gracia, con misericordia. Porque la ve. Porque no es invisible para él. Jesús actúa de manera completamente opuesta a cómo actuaban los hombres en su época, en una cultura machista. Y
si uno piensa cómo se relaciona Jesús con las mujeres, es increíble. Su cultura dice, es preferible enseñar al perro que a la mujer la ley de Dios. Eso es lo que pensaban los judíos. Y vimos un Jesús con María a sus pies enseñándoles la palabra de Dios. Los judíos no querían nada que ver con los samaritanos. Se daban la vuelta, daban toda una caminata más grande con tal de no pasar por Samaria y no contaminarse con ellos. Y ahí está Jesús hablando con una mujer samaritana, pecadora, y regalándole una joya, revelándose a sí mismo, diciéndole, yo soy el Mesías. Juan el Bautista le preguntó al Señor, ¿eres realmente tú? Mandó el recado, dice, ¿eres tú? Y Jesús le responde, que las señales te muestren. Pero regalando a esta mujer, revelándose a ella, ¿quién es Él? Y aquí lo encontramos con una mujer pecadora a la que podía tirarle piedras, pero no la reduce a su pecado. Le muestra gracia, le muestra amor, le muestra perdón, la defiende, la ve y la ayuda. Uno se pregunta, ¿y qué pasó con la mujer? Y el consejo que le dio Jesús, vete y no peques más. Eso nos muestra que Jesús no negó el pecado de la mujer, no lo negó. Y por eso le da tremendo consejo. No puedes recibir la gracia y volver al pecado y jugar con fuego. El pecado destruye. Vete y no peques más. Ese es el consejo para esta mujer. Esta mujer le dice Señor. Y eso nos da la idea que esta mujer va a obedecerle. Él es su Señor y va a obedecer su consejo. Las palabras que usa Jesús con esta mujer, diciéndole mujer, son las mismas palabras que Jesús usa en el momento de la cruz para referirse a su madre. Mujer, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Son palabras de ternura, de presencia, de amor, de perdón, de decir, no te condeno. ¿Qué carga más pesada quita de los hombros de esta mujer que esperaba ser condenada, ser apedreada? Ella pensaba que no tenía salida, pero Jesús le da esta oportunidad. ¿Qué encuentros, no? ¿No piensan como yo que este encuentro con el Padre habrá realmente determinado todos los otros encuentros? ¿No piensan como yo que Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en ese lugar? ¿Ustedes creen que los hipócritas de los fariseos y los escribas iban a reconocer su pecado? No. Humanamente hablando, no. Eran expertos en ocultar, en blanquearse. Ahí se movía el Espíritu de Dios, convenciendo de pecado a cada una de esas personas con sus piedras. El mover de Dios, el mover de su Espíritu estaba ahí, haciendo que todos esos reconozcan lo viles que son y boten sus piedras.
¿Saben qué me da pena? Que después de pensar en estos encuentros, ese pueblo que tuvo que presenciar una clase teórico-práctica ahí, aprendiendo mucho, esa mujer recibiendo la gracia, aún esos hombres pecaminosos reconociendo su pecado, y el desencuentro. El gran perdedor en todo esto es ese hombre que fue socapado y dejado. Todos pensaríamos que ganó. Ay, mira, se libró de la situación incómoda. Así es nuestra cultura, ¿no? Tiene una doble moralidad. Esa cultura era así. El hombre fue socapado. Al ser socapado fue el gran perdedor de la historia. No tuvo la posibilidad de encontrarse con Jesús. No tuvo la posibilidad de recibir la gracia. No tuvo la posibilidad de escuchar el consejo de Dios. No peques más. No juegues con eso. ¿Quién piensa que una persona va a ir y matar a otra y es así de la nada? No. Empieza de otra manera y termina ahí. Damos lugar al pecado. Ay, una mentirita y para colmo le damos grados. Mentirita blanca. Y me convierto en una mentirosa. El gran perdedor. Y así, a veces pensamos que el machismo perjudica a las mujeres, sí, pero también perjudica a los hombres. Ese hombre, por la doble moralidad, no tuvo la oportunidad de estar en la presencia de Jesús, porque lo socaparon. A veces el machismo también dice, ay, los hombres no lloran. Y toda el área emocional de los hombres es cortada. Pero el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. Jesús es el modelo. Jesús es lo que necesitamos en una sociedad que está tan confundida. ¿Qué es ser hombre? ¿Qué es ser mujer? Ay, ya todo está mezclado. Pero ahí, gracias Señor Jesús, que tenemos en ti un modelo de hombre, un modelo de relaciones, alguien a quien podemos ir. Entonces ahora pensemos en nosotros. Esta historia fue poderosa para la gente que estuvo presente, pero es poderosa también para nosotros. ¿Cómo podemos ir aplicando estos encuentros de Jesús? Él fue a su lugar seguro. Él no negociaba la relación con el Padre. Te pregunto, ¿cuidas tu relación con Dios? ¿La proteges? ¿Vas al Padre cada día para preguntarle, Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Y terminas el día diciéndole, Señor, antes de dormir, voy a reflexionar, quiero ver tu mano en este día, para ver qué cosas no he hecho bien y necesito tu gracia y tu perdón. O para decir, gracias Señor, me has protegido, me has dado palabra, me has hablado a través de la naturaleza, de las personas. Gracias de corazón. Cultivemos nuestra relación con Dios. No la descuidemos. De ella depende todas
nuestras relaciones. ¿Quieres ser buen papá? ¿Quieres ser buen marido? ¿Quieres ser buena mujer? ¿Quieres ser una joven entregada al Señor? Ahí es donde tenemos que ir, con Él. Como el pueblo que aprende de Jesús, hoy tenemos la posibilidad de reconocer que Jesús va a llegar primero a la clase. Jesús va a honrar tu anhelo de aprender su palabra, de aprender de Él. Él te va a proveer. Jesús va a honrar ese deseo de aprender de Él. Y lo va a hacer con clases teóricas y prácticas. Pensemos cuánto de las actitudes de los fariseos están en nuestro corazón. ¿Cuánto de nuestra propia cultura de doble moralidad influye en nuestro diario vivir? Revisemos. El campo de acción no es juzgar al otro, es mirarme a mí mismo y buscar la gracia y la transformación del Señor. Que el mismo Espíritu de Dios, el mismo poder, actúe en medio de nosotros para mostrarnos nuestros errores y pecados, para poder recibir la gracia de Dios. Me ha tocado las palabras de Judith porque refleja la realidad de muchas mujeres. Y lo triste es que refleja la realidad de muchas iglesias. Y la pregunta es, ¿dónde vamos a ir? Vamos a aquel que no nos condena. Vamos a aquel que no nos reduce a nuestro pecado. Vamos a aquel que nos puede dar la gracia para vivir de manera diferente. Vamos a aquel que nos va a librar de la condena, aún de nuestra propia condena. A veces es la más difícil de lidiar. Que como hombres y mujeres, iglesia en general, veamos a los demás con los ojos y la manera de Jesús. Jesús estaba escribiendo. Para hablar con la mujer se puso de pie y actuó de manera integral. No solo se preocupó por su pecado, le dio protección, le dio palabra, le dio todo lo que ella necesitaba. Gracias por todos los hermanos y hermanas que son las manos y los pies de Jesús, que son empáticos con el otro, que visibilizan la necesidad del otro, que están dispuestos a dar amor, tiempo. Que esa sea nuestra característica, hermanos, como pueblo de Dios. Que abramos los ojos a nuestras realidades y estemos dispuestos a hacer algo al respecto. Bien, la relación con el pecado es el consejo del Señor. Mantengamos la cuerda, la lista, las cuentas cortas. No demos lugar al poder destructor del pecado. Desde
lo que nos parezca. Ay, no, pero no vamos a pensar. El otro día con Igor estábamos reflexionando, ¿cómo podemos hacer de este mandamiento del Señor de guardar el día de reposo y mantenerlo santo? Muchos de nosotros pareciera que venimos a marcar tarjeta, he venido y no he visto a nadie, no he hecho, o sea, ¿me entienden? Vengo, marco mi tarjeta y salgo. Somos una comunidad. ¿Cómo podemos, como pueblo de Dios, mantener el día del Señor santo? Algunos vienen a marcar tarjeta, como he dicho, otros ya mejor dicen, mejor escucho nomás. Hello, hola, ya. Pero es la vida en comunidad, es el poder ver, qué hermoso ver a ese hermano que le ayuda, a ese jovencito que viene y le ayuda a la hermana Rosario a llegar a su casa, porque ella no puede ir sola. Qué hermoso es ver que hay hermanos preocupados por la necesidad del otro. Qué alegría venir y ver que esa persona que estaba luchando ha vencido y está aquí. Porque nos podemos ayudar mutuamente, nos podemos animar mutuamente. Seamos cautelosos con el pecado. No solo cautelosos, no le demos cabida. Y cuando fallamos, busquemos la gracia y pongámonos a la disposición de no hacerlo más. Amén. Dios los bendiga.